botan, voy a orar para que lo echen. No, usted no va a orar porque si no me echan a mí. Y, y están orando para que lo saquen o cosas así. Hay que orar con sabiduría y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y qué es lo que Dios quiere. Pero Dios pone gente en el camino, lugares, países. Tú no estás en Inglaterra por casualidad. Algunos nacieron acá, no fue por casualidad. Dios tiene planes y propósitos y los planes y los propósitos de Dios se cumplen quieran o no querramos nosotros. Y si nosotros no obedecemos y no hacemos caso a lo que Dios tiene, Dios prepara y levanta a otras personas. Levantará de las piedras o algo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Recién escuchaba una conversación, un debate, un YouTube, un podcast donde estaba hablando un evangelista y un satanista. Y el satanista decía que él sí iba a ir al cielo. Y le decía, discúlpame que te diga la verdad, pero tú no te vas a ir al cielo. Y le decía, repite conmigo, y dije, Jesús es el Señor y el Salvador y la sangre de Cristo tiene poder. Dijo, no puedo decir eso. Y le dijo, porque no, tú no puedes, tú no estás en libertad. Yo puedo decir lo que yo quiera, pues yo tengo libertad. Y hablaban, esa era la conversación que ellos tenían. Y la verdad que le decía, pero si Dios me habla de un Dios bueno, ¿cómo me voy a ir al infierno? Y le dices que Dios no te está enviando al infierno. Dios no vino a condenar al mundo. Dios vino a traer salvación al mundo. Dios nos toca la puerta, dice, Él está a la puerta, toca la puerta y Él llama y el que oye su voz abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Pero si nosotros no queremos, es como que te ofrecen un plato de comida. Si quieres lo comes, si no quieres no lo comes. Dice, ¿por qué no me dieron de comer? Se te ofreció, tú no quisiste. La salvación está ahí, se le ofrece la salvación. Si quieres lo tomas, si no quieres no lo tomes. Dios dice, esta es la bendición, este camino te va a llevar por un buen rumbo. Pero si tomas un mal camino, te va a llevar a un mal rumbo. Tú te vas al doctor y te dicen, no puedes tomar bebidas de gas, no puedes comer frituras, no puedes hacer tales cosas por tu salud. ¿Y qué dices tú? Si quiero, como, y si no quiero, no como. Pero si comes, hay unas consecuencias. Dios puso bendición y maldición. Dios no es que maldice al hombre, sino que el hombre decide caminar incorrectamente. Nosotros, sin ir muy allá, tenemos un problema, que nosotros, Dios, el Espíritu Santo nos habla y nos revela lo que es bueno y lo que es malo, pero desobedecemos y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y después cuando vienen las consecuencias, ahí buscamos a Dios. Yo creo que tendríamos que tener esta vergüenza cuando digamos delante de Dios. Y el tener vergüenza es bueno porque es el Espíritu Santo que redarguye y nos dice, lo que hiciste fue incorrecto, no lo deberías haber hecho. Pero vas a continuar en esa ida y venida o va a haber un cambio de actitud. Y tenemos que tener un cambio de actitud. Todos nosotros, empezando desde mi persona, todo ser humano, somos seres humanos y fallamos y cometemos errores. Perfecto no existe ninguno solo. Por eso Jesucristo vino y nos ha dado el regalo de la gracia. Hace unas semanas tuvimos la reunión de varones y la reunión de varones trajo una enseñanza y la enseñanza fue referente a asimilando el partido de fútbol que son 90 minutos y comparaba la vida del ser humano con los 90 minutos, cada minuto representando un año de la vida, que normalmente la gente ahora vive un poco más de años, bueno, no como antes, que vivían cientos, pero se redujo y ahora como que viven 80, 90 años. Y dije, ¿en qué minuto del partido estamos nosotros? ¿En qué minuto? ¿O en qué minuto nos van a sustituir? No sabemos. Y yo puse a pensar, dije, yo estoy en el segundo tiempo y hemos pasado ya estoy 53, en el minuto 53, muy cerca de entrar al minuto 54. Póngase a pensar usted en qué minuto de la vida está cada uno de nosotros. La vida es como un partido de fútbol. Y me puse a pensar, ahora que estamos con todo esto de la Copa del Mundo, y la verdad que habían partidos aburridos, partidos emocionantes, y partidos y equipos que decían, ya esto se terminó, ya se acabó, ya como que pierden su esperanza. Pero de repente vino una remontada impresionante y el que estaba 2-0 perdiendo ganó 3-2. Y déjeme decirle que hasta que no suene ese pitazo final, hay esperanza. En la vida de nosotros tú puedes tener, bueno, los de los primeros 20 minutos, creo que los 18 ya se fueron para allá. Estamos acá todavía algunos en el primer tiempo, todavía aquí, otros en el segundo tiempo. Pero déjeme decirle que hasta que Dios no nos llame, hay esperanza. Dios nos ha dado a nosotros promesas.
Y las promesas de Dios se cumplen. Pero Dios nos habla a nosotros, nos da la salvación por gracia, gratis para nosotros, pero el precio lo pagó Él por nosotros. Y según Hebreos 10, nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. Soy salvo para siempre, pero entonces voy a vivir la vida mundana. Tú no puedes vivir una vida mundana si ya Dios te salvó, porque has aceptado el sacrificio de Dios. Yo ya no puedo hacer lo que antes hacía. Si no hay un cambio de actitud, si no hay un cambio en la persona, muy probablemente, casi seguro que esa persona no ha habido un cambio personal, no conoce al Cristo que nosotros predicamos. Porque el Cristo que nosotros predicamos, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no debes hacer tal cosa. Si hay un problema de ataduras, podemos orar, existe liberación, pero la mayor liberación es el nombre que es sobre todo significa encima, superior, como el Passover, que llaman la Pascua, que está por encima de la muerte, por encima del cáncer, por encima de las maldiciones, por encima de las drogas, del alcohol, de la pelea, de los gritos, de la maledicencia. El nombre de Jesús está sobre todo. Yo sufría de claustrofobia, se los he dicho muchas veces. Y cuando llegaron a mi casa, a la casa de mi mamá, cuando vivía con mi mamá, para ministrarme, fueron con aceite de oliva listos para ministrarme. Fueron con una de las líderes de la iglesia que era muy usada en visiones y todo, porque dijeron, este se va a quedar prendido de la pared y le van a salir uñas porque está endemoniado. Pero resulta que no pasó nada de eso. ¿Saben qué? ¿Cómo quedé libre? Adorando a Dios. Cuando escuché el nombre de Jesús, fue ahí donde como que un velo se quitó, como dije, esto es real. Me acuerdo cuando el pastor me predicó la primera vez, yo le dije, yo creo en Dios. Tú te vas afuera y le preguntas a cualquier persona que pase ahí, al más amargado, al más borracho, al mujeriego, al que quieras, ¿crees en Dios? Pero dice que sí. Y Dios está conmigo todavía. Te lo dicen. La gente cree, hasta el diablo cree en Dios. Todos creen en Dios. Pero que vives ahora, que en verdad me dio la revelación de Dios en uno, yo ya no puedo seguir viviendo la vida que estoy viviendo. Tiene que haber una transformación. Nicodemo en Juan 13, en la conversación que tiene con Jesús, había escuchado y por eso fue de noche, para que nadie lo viera, a conversar con Jesús. Y le dice, no puede una persona normal hacer las obras que tú haces si Dios no está en él. Y le dijo que es necesario nacer de nuevo. Tú eres maestro de la ley y no conoces lo que yo te estoy diciendo, nacer del agua y del espíritu. Y entonces ahí ocurre una transformación, donde uno dice, Señor, soy un bebé espiritual, no conozco. ¿Qué quieres? Y es ahí donde Dios empieza a transformar la vida de cada uno de nosotros. Pero en la vida diaria vamos a encontrarnos con situaciones nosotros donde muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, esto se acabó. Quizás cometiste un error en el trabajo o una injusticia en el trabajo y el jefe te dice, David, ven a mi oficina que queremos hablar contigo. Quizás uno dice, ya empiezas a preocuparte porque te llamaron a hablar y seguro me van a despedir. Y una vez siendo joven trabajé vendedor por teléfono, le llaman telesales. De ahí creo Dios dijo, voy a utilizar a este hombre que vende por teléfono para que sea un predicador. Y en esa época no existía internet. Llamaba y empezaba a decirle de todo al de la cerveza Corona, San Miguel, y todo. Y decía, muy buenas tardes, les habla el señor Fuentes aquí del grupo CPL. No le podía decir el nombre porque era una publicación. No, y en publicación no quieren hablar con uno. Y empezaba a hablar. Y hasta que al final aproveché que las llamadas eran gratis a Sudamérica. Entonces hablaba con gente importante en Perú y empecé a querer tener contactos para cambiar videos. En esa época habían videos de fútbol, para que me enviaran videos de la selección de Perú de los años 70, que ahora se encuentran en YouTube. Y le dije a la secretaria, me acuerdo, faltando 5 minutos antes de que terminara el horario de trabajo de ella, que me hiciera una carta para mandar un fax. Y a la hora de escribir, enojadísima la secretaria, se dio cuenta en español que había mucha palabra fútbol, 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 y me reportó ante el jefe. Y me llamaron para hablar conmigo.
Cuando me dijeron, Eduardo Fuentes, por favor, en la reunión, ya yo dije, me van a echar. Yo ya sabía que me iban a echar, porque había hecho algo incorrecto. Y hay cosas que a veces uno sabe de que te lo van a echar porque has hecho una cosa incorrecta. Y en la vida va a haber momentos donde vas a pensar, esto se acabó el trabajo. O dice, se acabó la relación, se acabó el partido de fútbol, se acabó esto, se acabó lo otro. En la vida van a haber momentos que te vas a sentir en una situación como diciendo, se acabó. Pero eso es lo que tú piensas y lo que el enemigo quiere que tú pienses. Pero tú tienes que pensar, el pitazo final de este partido lo tiene Dios. Y mientras esté con vida y hay una promesa de Dios sobre mi vida, la decisión está en mí, en buscar el rostro de Dios y su justicia, y el resto de cosas vienen en añadidura. En ese mismo trabajo metí la pata cuando me dieron el trabajo. En ese mismo trabajo fue la peor entrevista que yo tuve en mi vida. Y dije dentro de mí, esto se acabó, no me dan el trabajo. Pero como tenía ganas de trabajar porque quería plata, me gustaba la plata desde muy joven, las entrevistas te dicen, ¿tiene alguna pregunta para decirnos o algo para añadir? No tuve mejor oportunidad ni nada, ni idea que decirle cuándo comienzo. Y cuando me miran, se rieron y me dijeron, me gusta tu agresividad, por eso te vamos a dar el trabajo. Jóvenes, hombres, mujeres, si se van a una entrevista, llévense eso, valórense, vean quiénes son. Los nervios se los comen a uno. Un amigo fue a una reunión y en la reunión se tomó el vaso de agua de la de recursos humanos que le estaba entrevistando por los nervios. En los nervios titubeas, te olvidas lo que te has preparado, te sudan las manos, tiemblas. Acuérdate y habla con sinceridad. Y diles, ustedes me necesitan a mí, que el ego no se les suba. Como le digo a la gente, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, en la tierra, humilde, lavando pies, sanando enfermos, comiendo con ellos. Donde vayas y donde Dios te lleve, recuerda, estoy aquí porque Dios me puso aquí. Mientras más alto es el cargo, la gente es más arrogante. A Donald Trump se quejan de Donald Trump como él es un empresario. Los empresarios no te dicen, Daniela, queremos hablar contigo, quizás lo que dijiste no estuvo bien. No, te dice fuera, te vas. Lo sacan a uno así, no sirves. Yo recibo emails de gente, de jefes, que los tengo que leer como 4 veces, que no les respondo por 24 horas, porque me fastidia la manera como hablan. Pero yo digo, yo no voy a ser como la gente es, porque yo le mando un mensaje a Felipe, le digo, Felipe, dile que se vaya. Felipe no puede ir a dar ese mensaje y dice que te vayas, sino él, primero, perdonarme a mí por la manera como yo le hablé. Y después irse y decirle, mira, disculpa, lo que pasa es que hiciste un buen trabajo, pero por este motivo vas a tener que salir. Es la manera como transmitimos. No rompamos con esa cadena nosotros, que si me gritan, yo grito y él grita y después llegan donde el pastor, este niño es malcriado, este niño grita. Pero si en la casa es una gritería. Con Pedro hablábamos el viernes de un caso que vivimos con un hermano que nos decía, este hijo es rebelde, gritón y peleón en la iglesia. Y orábamos por el niño, y orábamos por el niño. Un día se manifestó el papá en la iglesia. Era una manifestación de violencia que hizo la mano así y golpeaba el piso de concreto y dije, se va a partir los dedos, los huesos de la mano. Y oramos y el hombre fue libre, su rostro cambió, su mirada fue diferente, empezó a ser diferente él. A la semana siguiente el niño era totalmente diferente, porque los niños copian todo lo que ven en nosotros. Con mi nieto la vez pasada estuve jugando y no sé qué cosa, le tiré la pelota en la cabeza. ¿Qué hizo él? ¡Pam! Me tiró la pelota en la cabeza. Casi llego a la casa con el ojo hinchado. Ellos copian todo lo que uno hace. Los niños son una copia de nosotros. Si los niños te están dando dolor de cabeza, ora, bendícelos. Dios te los ha dado con un propósito. Son hijos de promesa. Así que quieras enviarlos con el Señor, ora,
bendícelos, pon mano sobre la cabeza de ellos, bendícelos, bendícelos en todo tiempo. Hay poder en la oración. Abraham tuvo una promesa. Todos conocen la promesa que tenía Abraham de tener obviamente tenía que tener a su mujer era Sara, pero la promesa que había para ellos llegó en el momento donde ellos dijeron quizás se acabó, no se puede, es imposible. Primero, Sara era estéril. Segundo, así hubiera habido el milagro, ya llegó a una edad avanzada donde ya no podía tener hijos. Era una edad imposible. Y se rió, digo, como diciendo, Dios se equivocó. Hay gente que puede tener 70, 80 años y decir, Dios, ¿qué me va a usar a mí si yo ya estoy más palpitazo final? Acá, Dios te puede utilizar en cualquier momento. He escuchado casos de personas, he escuchado casos de personas que han empezado tarde en muchas áreas de su vida, en áreas empresariales. No te desmotives. Hay gente que puede decir, no, ya se acabó, no se acabó, hay esperanza. Abraham y Sara, y de eso les quiero hablar hoy y hacer un pequeño resumen antes de ir al versículo. Y como ella se ríe, ella se burla, ella dice, esto no puede ser posible, toma la decisión de decir, vamos a hacerle un favor a Dios. Y ese es el gran problema que cometemos nosotros, hacerle un favor a Dios. A veces nosotros podemos decir, tengo un problema legal y Giovanni es abogado en la iglesia. Entonces todo el mundo empieza como que, Giovanni me va a ayudar. Déjame decirte que podría ser la última persona que te va a ayudar, porque el abogado no quiere venir a la iglesia para que lo consulten a él por su conocimiento. Él viene a humillarse delante de Dios y a recibir de Dios para que sus decisiones sean correctas. Los futbolistas, sí, me acuerdo, un hermano colombiano que cuando llegó este colombiano goleador Falcao al Manchester, todo el mundo dijeron, se lo llevan para la iglesia de Manchester. Los brasileros también, porque son, no digo por el dinero, sino por la fama que llegue esta persona a la iglesia. Claro, nos gustaría que todos lleguen a la iglesia, ricos, pobres, lo que sea, que la gente llegue a la iglesia. Pero buscan, dice, porque llega, que venga acá a la iglesia. Y a veces esas mismas personas futbolistas no quieren congregarse en iglesias hispanas, porque la iglesia quizás se llene para pedir autógrafos, para tomarse fotos, para fama. Prefieren ir a otras iglesias inglesas donde nadie los conoce, ser ocultos. Doctores que llegan a una iglesia y dicen, ay, doctor, ya que estoy hablando contigo, doctor Pipe, tengo un sonido aquí en la oreja, ¿qué será? Yo creo que uno como doctor dirá, pues no voy a la iglesia, porque quieren, más me vienen para buscar a mí. A la iglesia llegaban, me acuerdo, llegaba gente de España, mucha gente de España, latinoamericanos que venían de España acá y le decían, ahora hay las redes sociales, grupos de colombianos en Londres, de peruanos en Londres, latinos en Londres, llegaban y decían antes de que hubieran las redes sociales, váyanse para Elephant y hay un montón de latinos. Pregunten a cualquiera que tiene cara así de latino, de ojos azules, rubios, así altos, ahí esos pregúntenles. Pregúntenles y ellos le van a dar una habitación o los van a orientar. Y la otra que le decían, váyase a una iglesia cristiana. Ahí le dan trabajo. Llegaban en montones a las iglesias cristianas, especialmente las iglesias grandes. Llegaban hasta Herbalife, llegaban hasta Fortnite, porque hay negocios. Yo era pastor de jóvenes y llegaban dos personas y dije, ¿ustedes son cristianos? Sí, 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 somos cristianos. Mentira. Yo los veía con camisa, corbata, saco, bien elegante. Tenían pinta de pastores. Así, la camisa y la corbata, ¿ven? Pero resulta que no. Llegaban para vender sus productos. Antes llegaban así a la iglesia. Nosotros, iglesia, no podemos ayudar a Dios. Dejar que se haga su voluntad. Si Dios dijo que te iba a bendecir, que no ibas a estar desempleado, que no ibas a tener hambre, que Dios tiene control de tus hijos, de tu hija, de tu matrimonio, de tu casa, de todo, tú sabes que Dios tiene control y Él es el que da el pitazo final del partido. Y así que Dios tiene control. Entonces, al querer ellos ayudar, Sara le dice, acá está la empleada.
Yo no sé, yo creo que Agar era bonita. Yo creo que Agar era guapa, porque si no Abraham no hubiera dicho no. No sé. Mejor dicen los varones están pensando ahí, ¿no? No sé. Pero le dijo, acuesta, y seguro que Abraham dijo, ok, ni tonto ni perezoso, tuvo a Ismael, de donde se cree que vienen los árabes. Pero eso no era la promesa de Dios. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Y eso trajo consecuencia porque se hizo una nación grande de Ismael. Pero Dios se le acerca a Abraham y dice, esa no es la promesa. Yo tengo promesa y la promesa se cumple. Abraham ya tenía 100 años cuando nace Isaac, porque tuvo el hijo con Sara y llamaron Isaac, y se cree que cuando nace Isaac tenía ya Ismael 13 años. O sea, ya era un adolescente. Bienvenido a la adolescencia. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? No me digan amén. Son una bendición. ¿Cuántos quieren dar gritos de júbilo? Sí, pastor, estamos con usted. Creemos, claro que sí. A la edad de los 3 años de, de Isaac, gracias, a los 3 años de Isaac, dice que fue destetado, o sea, dejó de lactar y entonces hacen una fiesta judía, ellos que le llaman, yo no sabía de esto, le llaman la fiesta Gamal, porque eso marca un momento crucial de supervivencia y crecimiento en el niño, porque ahora ya no depende de la mamá, o sea, hay una fiesta bien grande. Ismael ya para esto se cree que tenía 16 años. Entonces, Ismael le empieza a hacer bullying a Isaac. A Sara no le gusta. Abraham, como padre, ama a su hijo y Sara le dice, bótala a esta esclava y que se vaya con su hijo. Pero era hijo de Abraham. O sea, es una situación bien difícil en casa. Pero ¿qué hacía Abraham? Abraham oraba. Y cuando ora, cuando tú oras, Dios responde, Dios habla. Y Dios le dijo, hazle caso a tu mujer. Ahorita van a gritar, amén, pastor, las mujeres. Dijo, hazle caso en todo lo que te diga. Entonces, las hermanas están que los golpean allá los esposos. Y ahora los llevo a la historia de lo que pasa en Génesis 21, del versículo 12 al 20. Génesis 21, del 12 al 20. Tarea para la casa, pueden leerse la historia de Génesis del 21 y los capítulos anteriores para que puedan conocer un poco más de lo que he leído, de lo que he hablado. Pero Génesis 21 del 12 al 20 dice, entonces, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador del arco. Hasta el 20 voy a leer. En Isaac había promesa, había descendencia. En Israel había una nación que se iba a ser grande. Ellos de ahí se cree, como les dije, que viene la nación árabe y hay una gran lucha en la actualidad con los cristianos. Pero hay un asunto en que lo que representa Isaac representa la gracia en la que vivimos. Si lo que representa Ismael es la ley. Y nosotros no vivimos ni bajo la ley ni de la esclavitud de la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. El problema que tenemos nosotros, que lo llevamos la gracia muy leve.
como que diciendo, bueno, ya soy salvo y listo, vivo mi vida como yo quiero vivirla. Entonces estás viviendo como la ley. Y tú no puedes vivir para un lado y el otro. En el Nuevo Testamento vemos donde Pablo exhorta muchas veces y se enfrenta. En el libro de Gálatas hablan acerca del hijo de la esclava y del hijo de la promesa. Dios nos ha hecho libres a nosotros. La gente dice que aburrido ser cristiano. El cristiano no toma, no fuma, no baila. Yo no necesito tomar para estar alegre. Yo no necesito fumar, no necesito bailar, no necesito estas cosas. Si alguno todavía necesita droga o los amigos que no son amigos o perderte por allá, hacer cosas indebidas, si todavía necesitas de eso, tenemos que reflexionar y tirarnos un par de cachetadas y decir, caramba, yo no puedo estar viviendo esta vida. ¿Saben qué es eso? Es todavía tener amor y pasión a las cosas antiguas. Dios nos está llamando a nosotros a buscar el rostro de Dios, a tomar decisiones, a seguirlo a Cristo. Imagínense Dios hablándole a Abraham y le dice, deja a tu hijo que se vaya con Adán. Como padre, qué duro ha de haber sido para Abraham dejar que tu hijo se vaya. Y Dios le había dicho, déjalo que se vaya. Y más adelante vemos la historia de nosotros cuando Abraham tiene que sacrificar a Isaac, cuando él era mayor también, cuando era un adolescente. Imagínate, tener que dejar a tu hijo ir, el sufrimiento, el dolor que había en Abraham. Pero Abraham fue encontrado justo, amigo de Dios, por la obediencia, porque le creyó a Dios. Hay decisiones en nuestra vida, iglesia, que nosotros vamos a tener que tomar simplemente por obediencia. Si Dios dice cualquier cosa que tú te encuentres en las escrituras, que te dice Dios que debes de dejar, déjalo. Que Dios cambia la tristeza de ese momento por una paz que el mundo no entiende. Si piensas que dejar cualquier pecado que tú tienes te va a traer tristeza y aburrimiento, es porque no has experimentado la gloria de Dios. Porque la gente no va a entender qué aburrido que todos los domingos vayas a la iglesia a cantar, a alabar. Qué aburrido que lees la Biblia, qué aburrido que estés en oración. Eres un aburrido. No eres un aburrido, eres una persona con propósito, que entendió el propósito de Dios, que entendió los planes de Dios. Abraham entendió que Dios no me va a dejar solo desde que perdió a su papá en Harán y salió de Ur de los Caldeos, Abraham, y salió bajo la promesa que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Cuando entiendes ese principio, tu vida es diferente, porque estás viviendo bajo la promesa. En cambio, con Ismael no era promesa, era una cortada de camino que hubo por ahí. Fue algo que decidieron hacer por ayudar a Dios. Abraham probablemente era rico, porque había salido, tenía muchas cosas, pero cuando deja ir al hijo, dice que le preparó el pan, o sea, le hizo la lonchera, su pack lunch, para el tiempo que tenía que estar. No sabía, dice que eran errantes en el desierto, no sabían para dónde iban a ir. Y le dio su bolsita de comida, su odre con agua para que tenga para beber. Chao, hijo, beso en la frente y te vas. No sabía si esto le iba a alcanzar o no le iba a alcanzar y se despidió de ellos. Y es ahí donde viene lo, la lucha que nosotros tenemos. Porque en la vida que tenemos nosotros, dentro de los 90 minutos, por decirlo de esta manera, va a llegar momentos donde tú dices, se acabó el pan, se acabó la comida. Esto se acabó aquí. Hasta aquí llegué. Se terminó. No hay nada más. Y a veces es ahí donde vienen los pensamientos, donde tú dices, ya no puedo más. Esto se acabó. Y es aquí donde los pensamientos nos tienen una jugada a nosotros de meternos en una depresión, en un estrés, en una ansiedad, en un desespero, a comerte las uñas, a gritar, pánico. Y es la enfermedad que todo el mundo vive ahora. El mundo sigue creciendo. Hay más gente desempleada, más matrimonios que se destruyen, más hijos rebeldes, cambios, transformaciones. Vivimos un mundo perdido. Yo la verdad no sé
en la iglesia ha cambiado a la iglesia que cuando yo me convertí. Y la palabra nunca se va a cambiar, ni la oración, porque la palabra permanece para siempre. Pero la iglesia ha cambiado. Yo no entiendo la juventud. Yo sé que ustedes tampoco. No sé, Daniela, con los jóvenes. Una juventud diferente ahora. Nosotros vivimos una transición de haber visto donde no había social media, donde confiaban más en la gente. Ahora no. No sé, o sea, no sé a dónde vamos a llegar nosotros. Mayor razón para nosotros, en vez de entrar en un desespero, depender de Dios. Es tiempo de depender nosotros de Dios. O aumentas tu fe o te resignas a lo que venga, lo que tiene que venir. Los años van pasando y yo a mi edad pongo a pensar que yo no quiero vivir toda la vida trabajando para una persona. Hasta que Dios me dé fuerzas, obviamente voy a trabajar. No tengo nada de malo trabajar por una persona, pero digo, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué va a hacer? Yo quiero algo más, tanto como en la vida personal como en la vida espiritual. Y no sé qué. Y mejor que no sepa qué. ¿Por qué? Porque esto me hace a mí que yo ore más, que le diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Iglesia, esto todavía no se acaba. Tu vida, y te hablo en la vida personal, familiar, laboral, salud, emocional, esto todavía no se acaba. ¿Tú crees que Dios llegó a ti solamente por el simple hecho de casualidad? ¿Llegó a ti? No, llegó con un propósito, porque alguien oraba por ti. Quizás oraba por el vecino, eras el vecino de alguien. Esto de las donaciones es porque hay gente en Venezuela que han estado orando ellos, que están clamando. Y esa oración tocó el corazón de muchas partes del mundo y puso en el corazón de personas en Inglaterra, no tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Olvídate de la bandera, olvídate del color de piel de las personas que están allá. Son seres humanos que claman y que oran. Y en la oración, sin wifi, ha llegado acá, a Inglaterra. Daniela me escribió y me dijo, pastor, vamos a hacer algo para los damnificados de Venezuela. Le dije, me gustaría, pero no tengo ni idea. Y me dijo, acá, y me compartiste la página. Y estuvimos en comunicación. Queríamos que vinieran, si podían venir a recogerlo para poder orar con ellos por Venezuela. Pero hoy lo que vamos a hacer, vamos al final del servicio, vamos a orar por Venezuela. Porque esto es de la gracia y de lo que Dios nos ha dado, nos ha bendecido, poder bendecir. Pero no solamente esto, la oración. Y así como oramos creyendo que Dios va a tocar vidas allá, que conozcan a Cristo, que anden en libertad, también en tu vida y en tu casa. Porque tú quieres el bien, esto demuestra lo que es iglesia, ayudar al necesitado. Pero en tu vida, Dios te ama a ti, Dios quiere que tú seas libre, Dios quiere que bendecirte grandemente. Dice la Biblia que le faltó agua y lo puso debajo de un arbusto en el medio del desierto y lo separó más o menos a una distancia de tiro de arco, que era como 100 metros, 150 metros, porque ella no podía más. Agar dijo, yo no puedo más con esto de la muerte de mi hijo, no voy a poder verlo morir. Digo, porque no quiero verlo morir. Y hay muchas veces que nosotros nos resignamos y dejamos las cosas ahí, ya que se haga la voluntad de Dios. Pero Dios no quiere verte sufrir. Cuando Lázaro estaba en una tumba, Jesús lloró. Cuando se enteró que había muerto, Jesús lloró. Porque Jesús es amor. Porque Jesús nos ama. Porque Jesús ve nuestras lágrimas, ve nuestro dolor. Dice que ese niño, Ismael, las palabras literales que dice en la Biblia, dice, alzó su voz y lloró. Y esto es lo que me toca bastante, el clamor de Ismael, porque alzó su voz y lloró. Y Dios escuchó la voz de Ismael. No era un bebé que no se podía mover,
Quizás el hambre ya no lo permitía ponerse en pie. El calor, al extremo de alzar su voz y llorar. A ese extremo llegó. Pero Dios es tan grande en misericordia que escuchó su voz. Y se le acerca a la mamá que está allá y le dice de que lo vaya a ver al hijo. Que lo alce al hijo. Que lo levante. Porque Dios nos ama de tal manera que conecta el uno con el otro. Que te ponga Dios en mi corazón orar por Giovanni. Yo no sé lo que puede estar pasando, pero Dios conecta. Porque su clamor escucha el cielo y me dice, ora por Giovanni. Y entonces, así es como Dios trabaja. Yo no sé por qué, pero vino Víctor a mi mente y quiero orar por él. Es porque estás clamando por algo. Y así funciona, así Dios llegó a nosotros, a nuestra vida, y lo fue a ver al hijo. ¿Saben lo que más me impacta de esto? De que había provisión en el lugar donde estaban. Pudo haber dos cosas. O Dios hizo un milagro y puso agua, un arroyo en ese lugar y ellos no lo habían visto. O Dios lo puso o ellos no lo habían visto. Y lo que pasa es que cuando tú entras en ese momento que dices, se acabó, y entras en la duda, no puedes ver nada. El otro día hablaba con una persona y me dice, han cambiado las leyes, no se puede hacer tal cosa. Y dice, yo sé. Pero hay una cosa que también tienes que entender. Primero tienes que creer. Si tú crees, las cosas se pueden hacer posibles. Dios no va a cambiar las leyes, pero hace milagros. La ciencia puede decir, no puede caminar. Claro que sí. Yo no voy en contra de la ciencia, pero prefiero decidir en creer que Dios lo puede hacer caminar a una persona que no camina. No estoy yendo en contra de la ciencia, pero estoy inclinándome a la fe. Y si la persona, el padre, dice, yo me uno a la fe suya, pastor, y creer de que puede caminar, oramos. Si se levanta, gloria a Dios. Si no se levanta, gloria a Dios. Pero tengo que tomar la decisión de creer. Yo le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie. Y dice la palabra, y oyó, el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Verso 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Verso 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El muchacho creció, dice la palabra. Iglesia, las bendiciones están al frente tuyo, al frente de nosotros. Están ahí. Pero quizás no lo hemos visto por estar nosotros preocupados, con duda, con miedo. Te invito a que tú cierres tus ojos en esta tarde y que medites. Porque hay muchas cosas en la vida, en la situación de nosotros, condiciones en las que nos cerramos y no podemos ver. O muchas veces que nos hemos dejado llevar nosotros por un correo electrónico, por una decisión de un doctor o por lo que un abogado dijo. Y sí, legalmente, médicamente, están correctos, pero hay una promesa. Y Dios dice que Él te va a bendecir. Él te dice, pedime y yo te daré. Búscame y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios está al frente de nosotros. Como dije al comienzo, Él está a las puertas y Él llama. El que abre la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. En la situación que tú estés pasando, iglesia, déjame decirte, y al 100% seguro, las promesas de Dios se cumplen. Las promesas en Dios son sí y amén. Y Dios tiene planes grandes para ti. Ahí donde tú estás, levanta una oración. Levanta una oración. Quiero que ores por ti mismo. No que ores por otro, quiero que ores por ti mismo, ahí donde tú estás, en humildad, diciendo, Señor, acá estoy. Porque muchas veces hasta tomamos la ayuda, nosotros queremos ayudar a Dios. Tomamos nosotros la carga, queremos nosotros solucionar.
ser fuerte para otros, pero nuestra fortaleza no estamos yendo donde Dios, pero es hoy. Ahí levanta tu voz donde tú estás. Dile, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, mi vida, o cosas que quizás no me he dado cuenta, Señor. Díselo, díselo. Quizás no me doy cuenta de las cosas que estoy haciendo, Señor, pero aquí me presento delante de ti. El arroyo de agua está al frente tuyo y tú estás con sed. Y Dios abrió los ojos de la mujer y ella pudo ver el arroyo del agua y le dio de beber a su hijo. Es una nación grande. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por la iglesia, Señor, por cada hermano, por cada familia. La bendigo, Señor, para que seas tú, Señor, glorificándote. Que cada persona pueda encontrar su propósito, Señor, su plan. Sobre todo, encontrar ese gozo y esa paz que tú la das, Señor. Ese encuentro personal contigo, Señor Jesús. Que podamos, Señor, nosotros, Señor, salir meditando de esta iglesia el día de hoy acerca de esta prédica, Señor, de esta enseñanza, Señor. Que podamos recapacitar, Señor, y decir, Señor, quizás no me he dado cuenta, Señor. Discúlpame, perdóname si he tomado decisiones incorrectas y me han llevado, Señor, a la situación en la que yo me encuentro ahora. Pero ahora yo te pido, Señor, te pido que seas tú sanando, Señor, restaurando y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Cuando Dios se le acercó a Samuel cuando era niño, cuando él estaba en el templo con el sacerdote Isaí, venía y escuchaba la voz Samuel y se iba donde el sacerdote a pedirle, diciendo, me has llamado. Y dijo, yo no te he llamado. Cuando el sacerdote entendió que Dios estaba llamando a Samuel, le dijo, cuando escuches su voz, dile, heme aquí. Y tú has venido escuchando la voz de Dios muchas veces, pero quizás no ha sido con la respuesta correcta delante de Dios. Dios te está llamando hoy. Y es hora, iglesia, de que tú le digas, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Que se haga tu voluntad en mí. Y no tengas miedo, iglesia. Que si Dios cambia, te quita algo, te dice que tú dejes algo, es porque Dios tiene algo mejor para tu vida. Dios no te va a dejar en sufrimiento ni en dolor. Él cambia tu lamento en baile, tu lamento en gozo. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Y hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad. En Cristo somos libres. Señor y Padre Celestial, te doy gracias y bendigo la congregación, Señor. Y esta palabra que sea sembrada en terreno fértil, Padre, y que dé fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Amén.